Ok, ¿ya ven la presentación? Sí, maestra. Sí. Ok, pues ya es la tercera sección. Vamos ya a la mitad de la unidad. Hoy ya sería la mitad, entonces ya en 2 sesiones más, ya habría que entregar los problemas. Por eso váyanlos haciendo poco a poco. Bien, vamos a iniciar entonces con el principio de Avogadro. Yo creo que ustedes ya conocen la constante de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Pueden ser átomos, iones, partículas, pero está contenido todo eso en una mol, ¿sí? Entonces, aquí sería todo esto en una mol. Ok, el principio de Avogadro nos dice que los volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas, es decir, el número de Avogadro o algo proporcional en las mismas condiciones de temperatura y presión. Ok, y su ecuacióncita está aquí, también son proporcionalidades o una ecuación de estado en donde nosotros determinamos el estado inicial y final de ese sistema. Entonces, será el volumen 1 entre el número de moles es igual al volumen 2 entre el número de moles 2. En realidad, ¿ustedes recuerdan qué significa esta proporción de volumen entre el número de moles? ¿Qué literales que ya hemos visto? ¿Cuál es la que recuerdan? La presión. A ver, volumen entre el número de moles. ¿Qué es eso? ¿No, no se acuerdan? Pues el volumen molar, ¿no? Es la B con una rayita arriba, en donde el volumen está en términos de la masa, o sea, del número de moles. Ok, aquí tenemos un ejemplito, entonces, que tenemos un mol de gas, pero si nosotros a la misma presión y temperatura añadimos una mol más, bueno, vamos a tener 2 moles de gas. Es proporcional el principio de Avogadro. Entonces, ya sabiendo que tenemos esta proporcionalidad, entonces lo que vamos a hacer es un problemita de aplicación que, bueno, realmente no tiene mucho problema porque pues ya hemos hecho un poquito unos más, pues no difíciles, pero sí un poquito con más chiste. Entonces, el problema de aplicación nos dice que 0.5 moles de gas que ocupan 2 litros, calcular cuál será el nuevo volumen si se añade una mol de gas a presión y temperatura constante. Entonces, vamos a sacar los datos. Primero déjenme admitir porque siguen entrando. Ok, entonces tenemos el número de moles iniciales 0.5 moles, volumen inicial 2 litros, el número de moles de la situación final es 1.5 moles, porque, o sea, hacemos la suma de 0.5 más una mol que se adicionó, entonces ya van a ser 1.5. ¿Y cuál es el volumen final? Aquí había que tener cuidado, no es una condición primero de 0.5, sino que se le suma un mol más, como lo hicimos aquí. En el ejemplo teníamos una mol inicial, pero si le añadimos otra, entonces van a ser 2 moles. Lo mismo en el problema, 0.5 moles, ahora más una mol más será 1.5 moles. Tenemos aquí nuestra ecuación del principio de Avogadro. Despejamos el volumen 2, sabemos que N2 está dividiendo, va a pasar multiplicando y entonces nuestra ecuación de despeje será el volumen 2 es igual al volumen 1 por el número de moles de la segunda condición entre el número de moles de la primera condición. Sustituyendo, entonces serían 2 litros por 1.5 moles, que es el número de moles de finales, entre 0.5 moles iniciales. Si hacemos nuestro análisis dimensional muy sencillito, no tiene ninguna complicación, entonces sería moles con moles y nos quedan litros. Supuestamente mi valor de volumen es de 6 litros,
2 por 1.5 sería 3 entre 0.5, o sea, a la mitad. Entonces, a ver, chequen si estoy bien con 6 litros. Sí. Sí, ok. Entonces, está muy sencillita este principio, no tiene mayor complicación. Lo que vamos a ver sí no es tan complicado, pero sí un poquito talachudo. Entonces, ahora sí, si ustedes se fijan, ya no nada más estamos pensando en un solo gas, ya estamos pensando en más de un gas contenidos en un recipiente. Entonces, ahora vamos a ver leyes que apliquen mezcla de gases ideales. Y la primera ley que vamos a ver hoy es la ley de Dalton. También se denomina ley de las presiones parciales. Y esta nos indica que si en un contenedor cerrado tenemos varios gases, la presión total del sistema será igual a la suma de las presiones parciales que cada uno de los gases ejerce sobre el recipiente. Eso quiere decir que, pues, a medida también que aumente el número de gases en un recipiente, pues va a aumentar la presión. Ok, entonces nuestra ecuación inicial sería la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión 3 hasta la presión N dependerá del número de gases que tengamos nosotros en el sistema. Pero si cada una de estas presiones, ¿sí? Por cada gas las desarrollamos con la ecuación general de gases ideales, entonces nos quedará que la presión 1 es igual al número de moles de ese gas 1 por RT entre B. Para la presión 2 lo mismo. La presión 2 será igual al número de moles del gas 2 por RT entre B. Para la presión 3 lo mismo hasta la presión N, en donde también será el número de moles N por RT entre B. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestra. ¿No? Vamos bien, ok. Bien, entonces seguimos. Ya que tenemos desarrollado, como siempre, lo vamos a sustituir en la ecuación inicial, en la de presión total. Y en realidad lo que va cambiando es el número de moles, por lo tanto podemos factorizar en que N1 más N2 más N3 más NN por RT entre B es igual a la presión total. Eso sería nuestro método largo, ¿sí? O nuestro método tradicional que hemos utilizado, la ecuación general de gases ideales, pero ahora para mezcla de gases. En el caso de fracción mol es otro método. La fracción mol lo que nos va a aportar como información es el porcentaje de cada gas en ese recipiente. Entonces, la fracción mol ahora la vamos a definir como la fracción mol del gas A será igual al número de moles del gas A entre el número total de moles. Por lo tanto, la suma de las fracciones mol corresponderá aproximadamente a 1. ¿Por qué digo aproximadamente 1? A menos que lo hagamos así muy, muy preciso, entonces nos va a resultar 1. Pero entre más tienda a ser 1, nuestro cálculo es aún mejor porque vamos a tener porcentajes fieles. Si nosotros estamos arrastrando los decimales no tan precisos, entonces nos va a dar 0.98 y eso será nuestro nivel de confiabilidad de nuestro resultado. Por lo tanto, entre más cercano a 1 es todavía aún mejor. Por lo tanto, si nosotros también hacemos otra proporcionalidad, vamos a decir que la presión del gas A entre la presión total nos va a dar la fracción mol. Eso quiere decir que la fracción mol será una proporcionalidad y a su vez también el número de moles de A es igual entonces a la presión A entre la presión total. ¿Sí? Nosotros ya sea con esta determinar fracción mol o si tenemos las presiones podemos determinarla con presiones parciales. Y bueno, para ver cómo se utilizan estas ecuaciones vamos a ver otro problemita de aplicación. Y entonces tenemos este problema que nos dice que en un recipiente de 25 litros a 36 Celsius se colocan 25 gramos de nitrógeno.
10 gramos de helio y 4.6 gramos de oxígeno. Calcular las presiones parciales y la presión total. Entonces, desmenuzamos como siempre los datos y decimos, bueno, volumen, 25 litros. Tenemos temperatura de 36 grados Celsius. Nos dan una masa de 25 gramos de helio, de nitrógeno, perdón, 10 gramos de helio, 4.6 de oxígeno. Y nos piden la presión total, la presión de nitrógeno parcial, la presión de helio parcial y la presión de oxígeno parcial. Entonces hacemos nuestras conversiones como siempre. Aquí tenemos que pasar los 36 grados Celsius a grados Kelvin. Entonces le sumamos 273.15 y obtenemos nuestros grados Kelvin. Si por favor rectifican los valores, estaría súper bien. Sí, está bien. Ok, bueno, después tenemos que debemos de tabla periódica determinar los pesos atómicos o pesos moleculares, recordando que en este caso tanto oxígeno como nitrógeno son diatómicos. Entonces, si vemos en la tabla periódica, el peso atómico de nitrógeno es 14, pero como es diatómico, entonces es 28. De helio, el peso atómico directo, no es diatómico, es de 4 gramos sobre mol. Y por último, de oxígeno, en su tabla periódica debe de venir 16 gramos sobre mol, pero como es diatómico, entonces son 32 gramos sobre mol. ¿Aquí existirá alguna duda? No. Bien, entonces ahora, ok, entonces vamos a determinar número de moles y recordemos que el número de moles y que conste que está aquí ya indexado para cada gas, la masa de nitrógeno y el peso molecular de nitrógeno. Entonces, para nitrógeno son 25 entre 28 gramos sobre mol, nos da 0.87 mol. Aquí recordemos que es extremos con extremos, sería gramos entre 1 entre gramos sobre mol. Entonces, extremos con extremos, nos habría quedado gramos mol entre gramos. Y entonces gramos con gramos se va y nos queda mol, ¿sí? Ok, entonces helio, 10 gramos entre 4 gramos sobre mol nos da 2.5 mol. Y oxígeno, 4.6 gramos entre 32 nos da 0.143 mol. Por favor, rectifican los valores. Sí, está bien. Ok, entonces las ecuaciones que vamos a utilizar para el primer método, que es el método de la ley de Dalton, entonces sería las presiones parciales con la ecuación general de gases ideales, la presión total, que es la suma de las presiones, y la factorización del número de moles con la ecuación general de gases ideales. Y bueno, entonces sustituimos para cada uno de los gases las presiones parciales. Entonces nos quedaría que para nitrógeno serían 0.89. Aquí tenemos el número de moles de nitrógeno, 0.89 mol por la constante de los gases ideales, que es 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, que son 309.15 Kelvin, entre 25 litros. Y lo mismo para helio, nada más lo único que estamos cambiando es el número de moles, todo lo demás es igual si ustedes revisan. Y entonces haciendo el cálculo para cada una de ellas, entonces la presión de nitrógeno sería de 0.88 atmósferas, para helio 2.48 atmósferas y para oxígeno 0.142 atmósferas. Utilizando la ecuación de presión total, entonces nada más nos restaría sumar estas presiones y obtendríamos la presión total, que sería la presión de nitrógeno más la presión de helio más la presión de oxígeno, y nos da un valor de 3.5
0.02 atmósferas. Esto sería con las ecuaciones que acabamos de ver o con la que nosotros podemos hacer la factorización del número de moles, teniendo el número de moles, directamente lo sustituimos y lo multiplicamos por nuestro factor común, que es 0.082 litros atmósfera sobre Kelvin mol por 309.15 Kelvin entre 25 litros. Y el valor que nos da es 3.51. Entonces, son valores muy parecidos, ¿sí? Ya sea que utilicemos para la presión total esta o la suma de presiones parciales. ¿Dudas, muchachos? Rectifiquen los valores también para que por ahí si me equivoqué, bueno, me digan. Maestra, yo tengo una duda. Sí. En el problema que dejó de tarea, la ley de Amagat, ¿cuál es? ¿O eso no la No, ven? ahorita todavía no. Ahorita que terminemos me preguntas. Ahorita de momento, al final me preguntas, ¿sale? Ah, ok. Sí. Ok. Entonces, de esto, ¿dudas? No, maestra. No. ¿No? ¿Rectificaron los No. valores y estaban bien? Sí. ¿Sí? Sí están bien, muchachos. Entonces, ahora, ese es el método de Dalton, ¿sí? Método de Dalton. Ahora, el de fracción mol. Entonces, tenemos el mismo problema, nada más ahora lo vamos a hacer con el método de fracción mol. Lo mismo, sacamos los datos como la vez anterior, hacemos las mismas conversiones y también sacamos los pesos moleculares respectivos o pesos atómicos en el caso de helio y sacamos número de moles como lo indicamos también en la forma de Dalton, ¿sí? Entonces ya tenemos el número de moles. Ahora, las ecuaciones que vamos a utilizar, bueno, puede ser la presión total con la factorización de número de moles, en la ecuación de fracción mol, tenemos que rectificar la sumatoria de la fracción mol para ver qué tanto estamos perdiendo decimales. Y para sacar presiones parciales, en este caso, vamos a despejar la proporcionalidad de fracción mol con presiones. Entonces nos quedaría que la presión del gas A es igual a la presión total por la fracción mol del gas A. Bien, entonces tenemos que sustituimos ahora el número total de moles, sumamos todas las moles, ¿sí? Y entonces nos da un valor de 3.533 mol, la suma de las moles. Entonces, nuestra presión total sería la suma de la suma de las fracciones, que sería la primera ecuación, por nuestro factor común que es RT sobre B, que sería 0.082 litros atmósfera Kelvin mol por 309.15 entre 25 litros, ¿sí? Y entonces tenemos el valor de 3.51 atmósferas. Ahora, sacamos la fracción mol, que sería el número de moles del gas entre el número total de moles. En el caso del nitrógeno, entonces el número de moles es 0.89 mol. Entre el número total de moles que al inicio lo calculamos, ¿sí? Que es 3.533 mol. Y entonces hacemos la proporcionalidad mol con mol se va y nos queda 0.252, es decir, si lo multiplicamos por 100, es el 25.22%. Hacemos lo mismo para helio, 2.5 mol entre 3.533 mol, mol con mol se va y nos queda 0.708. Multiplicándolo por 100, entonces nos queda 70.8%. Y por último, para oxígeno sería el número de moles de oxígeno, que es 0.143 mol entre 3.533 mol, mol con mol se va, y nos queda 0.040. Eso es un 4% de oxígeno en el recipiente. Si sumamos las fracciones mol,
no los porcentajes. Bueno, si fueran porcentajes tendría que dar cercano a 100%, pero si sumamos las fracciones mol, esto nos da 1. O sea, quiere decir que lo hicimos perfectamente porque nuestro valor, perdón, no, pero aquí no son moles, perdón, esto no. Las fracciones mol son adimensionales, entonces aquí me sobró esto. Ok, entonces sumando las fracciones mol nos da 1, que queda exactamente al 100%. Ahora, para pasar las presiones parciales, para más bien dar las presiones parciales, entonces teníamos que multiplicar la presión total, esta, entre la fracción mol de cada gas. Entonces sería 3.51 por 0.252 para nitrógeno, que nos da 0.88 atmósferas, para helio, 3.51 de presión total por 0.708 de fracción mol, que nos da 2.48 atmósferas, y por último oxígeno, 3.51 atmósferas por 0.040, y eso nos va a dar 0.14 atmósferas. Entonces ya tenemos en este método la presión total y las presiones parciales. No sé si haya alguna duda. No, maestra. ¿Está claro o sí, clarísimo o por ahí nos falló algo? De una vez le voy a quitar esto. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Fácil? Sí. Sí, de todas maneras le tomé screenshot. ¿Sí? Ok, entonces esos son los dos métodos que se utilizan, entonces fracción mol y la ley de Dalton, ¿sí? Entonces aquí vamos a guardarlo. Bien, ahora sí, lo que nos preguntaba el compañero, nos vamos a ir a la ley de Amagat. La ley de Amagat es casi lo mismo que la ecuación de Dalton, pero ahora vamos a utilizar volúmenes. Y la ecuación, más bien la ley de Amagat, nos indica que en una mezcla de gases, la suma de los volúmenes parciales es igual al volumen total. Si ustedes se fijan, en realidad la de Amagat solo intercambia el volumen, más bien la presión por el volumen, ¿sí? Entonces, antes teníamos aquí presión y volumen abajo. Ahora no, ahora lo que vamos a hacer son volúmenes parciales. Entonces, el volumen total obviamente va a ser igual a la suma de los volúmenes parciales de cada gas. Y ahora, desarrollando cada volumen, nos va a quedar en la ecuación general de gases ideales, el volumen 1 es igual al número de moles por RT entre P. Lo mismo para el volumen 2, lo que cambia es el número de moles por RT entre P, y así sucesivamente hasta el volumen N, en donde lo que está cambiando es el número de moles, como siempre. Por lo tanto, el volumen total, nosotros factorizando el número de moles, entonces nos quedaría N1 más N2 más N3 más etcétera hasta NN por RT entre P. Y en el caso de la fracción mol, bueno, la fracción mol siempre va a ser igual a el número de moles del gas A entre el número total de moles, y también nos debe de dar la suma de las fracciones mol muy aproximado a 1. Nada más que aquí la fracción mol ahora va a ser también del volumen A entre el volumen total. Entonces, esto va a ser igual también al volumen A entre el volumen total. Todo va a ser proporcional. Por lo tanto, también decimos que para incluir la ley de Dalton, la presión de A entre la presión total también es fracción mol. Y pues ahí está el problema que ustedes tienen que hacer. Ustedes ahora tienen que hacer el mismo problemita que se hizo, pero ahora lo van a hacer con ley de Amagat,
o sea, con el método de ley de Amagat y con el método de fracción mol. Eso quiere decir que van a volver a sacar su número de moles, sus fracciones mol, y ustedes van a determinar volúmenes ahora parciales. ¿Dudas? No, maestro. ¿No? ¿Segurísimo? No. Está fácil esta parte, pero sí es mucha talacha, eso sí, porque pues aquí pues ya está puesto, ¿no? Pero ya cuando ustedes lo hagan en su cuaderno, pues sí van a ver que sí es aunque es un poco repetitivo, bueno, sí esta lachita, pero está fácil. Si ustedes lo hacen sistemáticamente, yo creo que no hay ningún problema. Entonces, eso es su tarea de esta ocasión. Y sería la clase de hoy, mezcla de gases ideales. De todos modos, si tienen alguna duda, como siempre, ya saben que con toda la confianza del mundo me pueden preguntar y yo les respondo, ya sea vía internet